Bienvenidos a una nueva edición de Hablando Claro. Cada semana nos encontramos para hablar claro, para debatir, para opinar, para entrevistar, para conocer en profundidad temas y asuntos de actualidad que seguro a usted le compiten, le preocupan y también, por supuesto, le ocupan. Un saludo a todos los que nos acompañan a esta hora del día desde cualquier lugar o situación, desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su oficina o desde su lugar de ocio o entretenimiento. También un saludo a los que nos siguen desde las residencias de mayores o residencias de pensionistas o desde los hospitales de nuestras islas. Hoy pretendemos hablar, claro, de la política insular y también de la política local que está, de alguna forma, está hirviendo, parece que algo se cuece. Y lo vamos a hacer con Ana Dorta. Ella es vicesecretaria de Coordinación y Estrategia de Coalición Canaria en Tenerife, pero además también es concejal portavoz de Coalición Canaria en Guía de Isora. Señora Dorta, bienvenida, gracias por compartir con nosotros este tiempo con nuestros telespectadores. No, gracias a ustedes por invitarme. Vale. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se presenta bien el 2014? El 2014, bueno, fresquito, como mínimo fresquito ya, ¿no? Que está la temperatura bastante fresquita. Pero bueno, en términos políticos, comienza con una convocatoria electoral ahí próximamente en mayo, que son la convocatoria electoral a las elecciones europeas, que bueno, que parece que van a ser de escasa participación y ahí tenemos que estar todos intentando que la sociedad se implique y participe y emita su voto, porque es una manera también de demandar a los que estamos en los partidos políticos cuáles son las respuestas para sus problemas, ¿no? De eso vamos a hablar. Dice el refrán que año de nieve, año de bienes, ¿no? Ojalá, así sea, ojalá. Sobre todo por lo verde, por la isla y por lo verde también de Guía de Isora. Ya se empiezan a filtrar las encuestas, se empieza a hablar de candidatos, se empiezan a pasarse de un partido a otro. ¿Comienza la cuenta atrás para el 2015? Hombre, yo pienso que los que estamos en política no tenemos que ver esta actividad como una cuenta atrás. Yo creo que desde que te presentas una convocatoria electoral o desde el momento que formas parte de una lista, tienes que trabajar día a día. Lo que no puede ser es que alguien piense que un año antes o año y medio antes tienes que empezar una cuenta atrás porque vienen las elecciones. Esto, desde luego, si se piensa así, no se va en consonancia con lo que pide la sociedad actualmente, que es que todos aquellos que estamos en la actividad política, pues estemos con la ciudadanía, con la calle, en el día a día, ¿no? Hablaba usted antes de las elecciones europeas. ¿No temen ustedes, los políticos, que sea un auténtico fiasco en cuanto a abstención por culpa en parte de la propia clase política? Sí, yo creo que la clase política, o mal llamada o bien llamada, no lo sé, clase política, se lo ha ganado a pulso, sinceramente sí. Y probablemente haya escasa participación, lo que comentaba. ¿Por qué dice eso, perdón, por qué dice se lo han ganado a pulso y dice nos lo hemos ganado a pulso? Porque primero porque mi incorporación a la política es prácticamente reciente, ¿no? Y esa fue una de las razones por las que yo entré en política, porque yo creo que las cosas se pueden cambiar, pero hay que estar dentro. Hay que estar dentro. Yo creo muchísimo en las plataformas vecinales, creo muchísimo en la participación ciudadana, pero también creo que desde dentro de los partidos, de las organizaciones, se pueden hacer cambios radicales que responden con lo que la gente demanda, ¿no? Entonces se puede participar de muchísimas maneras y yo no me siento responsable de esa imagen tan deteriorada que tiene la política actualmente, pero sí es verdad que soy responsable de que desde mi posición, desde el cargo que ocupo dentro de una organización política, tratar de depurarla y tratar de limpiar esa imagen que entre todos creo que se ha deteriorado bastante. Para conseguir eso hay que contar con la juventud, y la juventud de hoy nada quiere saber de los partidos políticos porque ni se roza, ¿no? Hay una parte de la juventud que no quiere. Hay una parte de la juventud, efectivamente, que está incrédula, es decir, está desconfiada. Hay una parte de la juventud que te dice abiertamente: yo no creo en ninguno, ni en ti, ni en el otro, ni en aquel. No creo en nadie, porque me han decepcionado. Sin embargo, yo siempre les invito a que no arrojen la toalla. Es decir, nuestro mayor potencial, y yo que soy docente te lo puedo asegurar, está en la juventud. Y yo les animo a que participen, y a que se involucren, y a que se impliquen, porque son ellos no solo nuestro presente, sino sobre todo nuestro futuro. Y son ellos los que pueden cambiar el mundo. Parece una frase hecha, pero es así. Ellos pueden cambiar el mundo. Y la juventud hay que convencerla de que las cosas se han hecho mal, muchas cosas se han hecho mal, otras han sido grandes aciertos, por eso tenemos también una libertad democrática que nos permite decir
no me gustas, no quiero que sigas por ese camino, me gustaría que tomaras otro rumbo. Y en ese sentido, sí procuro desde todos los ámbitos en los que participo invitar a todos los jóvenes a que participen de este cambio que requiere nuestra sociedad, ¿no? Es fundamental. Pero claro, eso que usted está diciendo, que teóricamente es muy bonito, se contradice con la auténtica realidad. Hablando de Coalición Canaria, parece que en Coalición Canaria cada vez es más difícil que los partidos nacionalistas en Canarias se unan, Partido Nacionalista Canario, Centro Canario Nacionalista, Nueva Canaria, y dentro de la propia Coalición Canaria está el debate si volver a la AIC, mientras mucha de la gente que ha incorporado Coalición Canaria de la antigua Izquierda Unida Canaria, a los que ustedes abrazaron y dieron cobijo en su momento, pues se está viendo caso Miguel Ángel Pulido, caso Maeve San Juan, viendo el patio como está y que se siguen manteniendo en política, pues muchos hasta 20, 30 años. ¿Qué posibilidad, qué ilusión le transmite usted a los jóvenes? Yo te puedo asegurar que los jóvenes nacionalistas son muy reivindicativos, ¿eh? Además, tienen una organización bastante autónoma. Están dentro de la organización, pues tienen lógicamente. paciencia, ¿eh? No, paciencia no. Ellos han conseguido muchísimas cosas. Lo que pasa es que a lo mejor hemos cometido el error de no visualizarlo. Quizás ese ha sido un error, pero los jóvenes, porque es una pena que yo no me pueda incluir dentro de los jóvenes, ¿no? Pero es así, los jóvenes han conseguido, a través del sistema que tenemos y que aprobamos entre todos de manera democrática, han logrado muchísimas cosas. Nos quedan muchos retos, yo estoy muchas veces más cerca de ellos que de otros, ¿no? Quedan muchos retos, pero ellos han conseguido, por ejemplo, que la organización juvenil esté presente en todas las candidaturas, en todas. Aunque haya alguna voz, imagínate, que piense que no, que hay gente con experiencia que debería estar, no. Hay una cuota que tiene que estar cubierta por la organización juvenil. Y en ese sentido, de verdad que Coalición Canaria... ¿Van a exigir una cuota juvenil? La han exigido y la han reclamado en los congresos y han salido adelante sus enmiendas, por supuesto. Por eso te digo que hay una parte que está poco sensible con la actividad política, pero hay otra que sí está, ¿sabes?, ejerce muchísimo sus reivindicaciones, como así debe ser, y van consiguiendo sus logros. Lo que pasa es que es lo que te decía antes, yo creo que a lo mejor los jóvenes también deberían utilizar herramientas que las hay, ahora sobre todo con las redes sociales y todo este mundo de Internet, las utilizan, ¿no? Pero visualizar más lo que ellos están haciendo dentro del partido, porque te puedo asegurar que son tremendamente críticos y a los que ya no somos jóvenes nos dan mucha leña, ¿eh? Pero mucha. ¿Y por qué esa falta de unidad si la unión hace la fuerza? Porque yo muchas veces, usted perdón, los comparo con los empaquetados de plátanos, le empaquetan por todos sitios, pues en cada sitio un chiringuito. Pero será que el chiringuito está compuesto de personas y es una pena, pero las personas a veces no llegan a consensos y eso es una pena. Yo creo que se han cometido muchos errores y porque, el camino, perdón, ¿sí? ¿Ustedes son conscientes de la fuerza que podría tener Coalición Canaria o los nacionalistas canarios unidos? Efectivamente. Tanto aquí como en el Congreso de los Diputados, claro porque que se sí. quejan de eso. Y luego te das cuenta que te sientas y charlas a lo mejor en torno a un cortado y dices, pero si pensamos igual, ¿qué haces tú en un lado y yo en otro? Si pensamos igual, deberíamos unirnos para aunar esos esfuerzos y dirigirnos a la consecución de objetivos comunes y claros que solo redundan en la mejor calidad de vida para los canarios, ¿no? Para los tinerfeños, para todos los que residimos en esta tierra. Entonces, es verdad que tenemos que hacer una piña y ser muy generosos. Creo que llegado el momento hay que ser muy generosos e intentar atraer hacia esos puntos en común que tenemos todos al mayor número de gente posible, porque esta tierra necesita un partido nacionalista. Llamémoslo como lo llamemos, pero sí es verdad que creo que esta tierra necesita, y además con urgencia, la unidad de todos esos partidos para que se nos oiga en España y en Europa. Fíjese usted lo mal pensado que era yo, cuando usted hablaba de generoso, estaba pensando en que los que llevan ya mucho tiempo, quizás a lo mejor dieran un paso a un lado. Bueno, y a lo mejor dentro de ese concepto de generosidad también está eso, y a lo mejor los que se incorporan tienen que hacer otro grado de generosidad. En esa generosidad entra todo, y debemos entrar todos. ¿Y hay vocación de generosidad? Yo sí la veo en algunos más que otros, pero sí la veo. Lo veo usted y yo muy soñadora. ¿Soñadora? Ay, pues yo no me voy a negar a soñar y a seguir luchando por los sueños que tengo, desde luego. Ana Dorta, vicesecretaria de Coordinación y Estrategia de Coalición Canaria en Tenerife, ¿hay que volver a los políticos de antes? Más suela, menos despacho, porque da muchas veces la impresión de que a muchos se les ha empachado el cargo.
A ver, yo creo que hay una labor administrativa que se tiene que hacer donde se tiene que hacer, que es en el despacho. Pero creo que las personas que entren en política tienen que saber que es una dedicación de 24 horas. Usted no puede tener un horario de oficina. Y si encima el horario de oficina lo desarrolles y lo desempeñas en una oficina y no tienes contacto permanente con los vecinos, con los ciudadanos, a mí por lo menos es un prototipo de político que no me gusta. Yo, por lo menos quien me conoce sabe que es verdad que hay una parte administrativa que tienes que hacer, pero a mí lo que me gusta es la calle, porque es la calle la que muchas veces te propone las soluciones a los problemas. Es decir, si tú no hablas con el sector empresarial, con el sector de taxistas, con los jóvenes, con el sector de mayores, ¿cómo sabes cuáles son las demandas que ellos reclaman, incluso las propuestas que surgen de ellos y que son la clave para dar solución a los problemas? Lo que hay que escucharles. ¿Entiendes? Es verdad que a veces se les acusa a algunos de que no se les conoce precisamente porque a lo mejor de una manera equivocada centran su actividad en un despacho y yo por lo menos no lo comparto. A mí no me gusta ese prototipo de político. Para la gestión pública que se está haciendo en este momento, ¿son necesarios tantos políticos, tantos cargos de confianza, tantos asesores, tantos comisionados? Hace falta tener sentido común y hace falta tener también mucho sentido de la responsabilidad. Y en este momento de crisis económica también hay que tener un sentido de solidaridad. Es decir, yo creo que, aunque me llame soñadora, creo que se pueden hacer las cosas con mucha responsabilidad y a lo mejor no necesitando tantas personas con un título determinado de asesor, coordinador y demás, ¿no? Y sobre todo cuando te encuentras administraciones, y yo te lo puedo asegurar porque soy portavoz de Coalición Canaria en Guía de Isora, y te encuentras con un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista desde hace casi 20 años, que los servicios los tiene fundamentalmente todos privatizados. Entonces, cuando tú ves que está todo prácticamente privatizado y paralelamente todo el grupo de gobierno está liberado y además tienen gente de confianza, es decir, cargos de confianza que le pagamos todos los isoranos, dices tú, a ver, si el agua está privatizada, si la basura está privatizada, si los parques y jardines están privatizados, si las escuelas de ocio y tiempo libre están privatizadas, si las escuelas deportivas están privatizadas, es decir, son empresas externas las que desarrollan y gestionan esos servicios. ¿Qué hacen los concejales? Bien, claro, ¿no? Entonces, es ahí, y esa es una de las razones por las que la sociedad, en este caso la sociedad isorana, reclama una mayor responsabilidad y respeto. Porque yo creo que es, en esos casos, yo creo que se le falta el respeto, sobre todo en este momento de crisis, a todas las personas que no llegan a fin de mes y ven que son empresas privadas, fundamentalmente, además de fuera del municipio, quienes gestionan esos servicios y luego todo el grupo de gobierno está liberado y además tienen cargos de confianza. Y encima te encuentras así de veces que los requieres para cualquier asunto y no están. Entonces, dices tú, así no se puede seguir y por eso te digo que hay que ponerle mucha responsabilidad en esto, mucha seriedad y optimizar los recursos. Yo creo que la clave también de todo está en optimizar los recursos que tenemos. Ya. Le advierto que la siguiente pregunta puede ser fácil para usted o puede ser difícil, pero le puede tocar de lleno directa e indirectamente. Usted es profesora, sí. Usted es licenciada, aunque ahora está en Comisión de Servicios Especiales por ser político. Usted para optar a su puesto de trabajo tuvo que prepararse y opositar para dar clase. Y además tuvo que competir con otros. Para ser político y gestionar lo público, que es tan importante o más que dar clase, no solo no se exige nada, sino que además no se le da al pueblo la opción de elegir a los mejores. Vamos a ver, no me incomoda la pregunta no me incomoda. Bueno. Lo primero, aclararte una cosita, solamente porque lo sepan las personas que nos están escuchando. Yo entro en política una vez que saco las oposiciones a la enseñanza. ¿No? Eso que, o sea, con el puesto de trabajo asegurado. Exacto. Nos parece que mucha bien. gente me decía, ¿tú estás loca? ¿Qué haces metiéndote en política, siendo funcionario y demás? Y había una cosa dentro de mí que me hacía entrar en política para intentar contribuir a mejorar mi pueblo y mi tierra, ¿no? Entonces, es verdad que yo tuve que competir y duramente. O sea, gracias al sacrificio de mis padres y al mío propio, yo pude conseguir una plaza de oposición, ¿no? ¿Por qué no le exigimos a los políticos lo mismo? Yo creo que a veces no es tanto que el político o determinados políticos no sepan o no estén preparados, sino
lo poco que quieren aprender. A veces yo creo que un título no te da el acceso a un título universitario, no te da ni la capacidad ni el aprendizaje suficiente para encarar una actividad determinada. Yo, por ejemplo, he tenido que aprender muchísimo en política, porque claro, hay asuntos que no tienen nada que ver con lo que yo estudié, ¿no? Pero bueno, tengo la voluntad de aprender y de aprender de las personas que me pueden enseñar. Lo peor está en cuando hay personas que por el sistema que tenemos pueden estar en una lista electoral y no tienen vocación por aprender. Entonces vienen los errores y los técnicos te pueden sugerir, mire, es que esto, si lo hace, está incurriendo en una irregularidad, puede traer estas consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si la solución sería poner unos requisitos determinados. Eso yo creo que sería tema para otro debate, ¿no? Pero sí me gustaría que todo el que entre tuviera vocación de aprender y de asesorarse y de adquirir nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos para ponerlos en práctica, ¿no? y darle soluciones eficaces a los vecinos. Yo no exijo, vamos a una cosa, yo no exijo yo soy enemigo de la titulitis, ¿no? Yo no exijo pero Corcuera, el ministro del Interior, no tenía título, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente autodidacta, hay gente muy preparada, pero yo tengo la sensación, y en eso estoy con usted, de que a muchos políticos cuando toman posesión da la sensación de que se les posa la paloma del Espíritu Santo y ya lo saben todo. Y eso es un error. Claro, entonces tienen que tener capacidad de aprender, pero sobre todo de escuchar y además siempre estarse repitiendo que no saben nada. No, porque bueno, yo creo que yo puedo ver un taxista siendo el responsable de los servicios sociales de un municipio, claro, o de obras y vías, pero si el taxista o el agricultor es capaz de sentarse con el arquitecto y aprender y conocer y entender para después acertar en las decisiones, mucho mejor. Y sobre todo en ese sentido, reconocer las limitaciones. ¿Y usted cómo ve esto que el pueblo elija a sus candidatos, la lista abierta? ¿La lista abierta? ¿Pero de cuántos estamos hablando? Porque yo cuando a mí me hablan de lista abierta, siempre pregunto, ¿abierta para un número indefinido de candidatos? Cuando hablamos de lista abierta, ¿ponemos un tope de candidatos que vayan en una lista? Por ejemplo, imaginemos, le decimos a los ciudadanos, vamos a atender una de sus demandas, que es esa, y yo estoy encantada, pero me gustaría que alguien me dijera, porque mira que lo he preguntado y nadie me sabe contestar, cuando hablamos de lista abierta, ¿ponemos algunos límites? Es decir, la lista abierta de 10, 20, 30, 300, 400, y los vecinos eligen entre esos 10, entre esos 20, 30, 400. ¿Entre cuántos? Habría que regularlo. Por eso, es que eso es lo que hay que hacer. Porque eso es una demanda de la gente. La gente te dice, es que a mí me encantaría que en el ayuntamiento de Guía y Sora estuviera Pepito Pérez de este, Juanito López del otro, quiero decir, gente de otro. Incluso sería fantástico organizar algo y diseñar algo que respondiera a esa necesidad que te reclama la gente de una participación ciudadana, pero real. Que por qué tenemos que ser solo los que estamos inmersos en un partido político los que podemos ser elegidos. ¿Por qué un presidente de una asociación de vecinos o por qué el líder de una plataforma X no puede incluir también? A mí me parece que sería un debate maravilloso y enriquecedor y que conectaría muchísimo con la sociedad de hoy en día. Claro, la participación del pueblo y la participación de las fuerzas vivas del municipio, de esos órganos que además son elegidos democráticamente, los representantes de los colectivos. Exacto. Pero tiene que haber una participación ciudadana real, es decir, claro. No se puede hacer, como yo tengo la experiencia en mi municipio, de tener una ordenanza municipal de participación ciudadana y estar guardada en la gaveta y no se aplique lo que un día en una sesión plenaria se acordó. Es decir, tienes que redundar en poner en práctica esa ordenanza. ¿Qué le parece la ley de reforma de la administración local? ¿Hay que meter en cintura a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes? Hombre, es que eso es una parte muy pequeña de lo que es la ley, ¿no? Esa ley yo creo que va a traer más de una consecuencia y no solo a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Es un tema muy delicado porque a la sociedad le ha llegado como que es una ley en la que fundamentalmente se van a regular los sueldos, que está muy bien. Yo estoy con esa parte de la ley estoy totalmente de acuerdo, pero hay otra que es mucho más sensible, que es la que en esa teoría de evitar la duplicidad de competencias,
se pretende eliminar un elemento tan vertebrador de un municipio como son los asuntos sociales. Es decir, asuntos sociales, según esta ley, pretende ser ahora atribuida al Cabildo Insular y me parece que es un error. Es un error porque el ciudadano interpreta, y como debe ser, que la institución local es la más próxima al vecino, la que deposita en ellos las mayores las confianzas, y cuando se acerca un ciudadano a un ayuntamiento, no solo es para pedir o solicitar información sobre un asunto particular de su municipio, sino cualquier cosa. O sea, a mí me preguntan sobre temas de insulares y de carácter autonómico, lo que sea, ¿no? Entonces, la parte del tejido social y el Departamento de Asuntos Sociales, tal y como está la situación social ahora, en la que hay cientos de familias que requieren de recursos complementarios a los que tienen, porque los que tienen en muchos casos no sufragan para nada ni siquiera los asuntos más básicos del día a día. Y verse desamparados de ese instrumento que tenían hasta ahora, como es servicios sociales, yo creo que va a ser un retroceso. Y para los municipios que estamos más alejados de la supuesta metrópoli, pues creo que va a ser aún peor, ¿no? No van a pasar mal, ¿no? Yo creo que sí. Porque además, aunque espero también, por otra parte, yo espero que, como está en esos trámites parlamentarios todavía en los que pueden sugerir, yo espero que esa mayoría aplastante que tiene el Partido Popular les haga recapacitar también. Es decir, no porque tengas una mayoría absoluta puedes hacer las cosas sin consenso, sin diálogo, sin llegar a acuerdos, sino de manera unilateral. Yo creo que se están equivocando en ese sentido, porque es de aplicación para todos. Entonces, tienes que contar con todos, deberías contar con todos, ¿no? Y enriquecerte de las propuestas que surgen de todos los ámbitos. Es cierto también que muchos ayuntamientos han asumido competencias como la de servicios sociales, el tema de residencias de día o nocturnas de mayores, que no son de ellos, por así decirlo. Sí, es verdad. Pero era por prestar un servicio que además se demandaba. Exacto, exacto. Es que, vamos a ver, cuando decimos que hay ayuntamientos que han asumido competencias que no les corresponde teóricamente, ¿no? Es porque había una necesidad imperiosa. Es que si tú en tu casa tienes una necesidad, aunque no sea de tu propia competencia, que fuera del vecino, yo qué sé, la tubería que se filtra el agua en tu casa, no es de tu competencia, pero si tienes un problema tendrás que abordarlo. Entonces, cuando los ayuntamientos han asumido ese tipo de servicios, es porque había esa necesidad en ese ayuntamiento o en ese municipio. Entonces, yo creo que es como una condena, parece que a veces se les condena por haber asumido una competencia que no era suya. ¿Sobran ayuntamientos? ¿Faltan mancomunidades? ¿O el problema está en los ministerios, senados, delegaciones del gobierno y gobiernos autónomos? Aquí lo que falta, yo creo, es voluntad de sentarse y no levantarse hasta que las cosas se arreglen. Es decir, yo no creo que el problema esté en el número de ayuntamientos que haya o de diputaciones. Es decir, en la medida que podamos simplificar el entramado burocrático, ahí sí te digo que sí, porque a veces es un disparate lo que se le pide al ciudadano. A lo mejor para un mismo papel le hace ir a 4 sitios diferentes. Y en ese sentido, pues si hablamos de simplificación, yo siempre me verás ahí porque es verdad, ¿no? Hay que hacer cómodo y más eficaz, y además en la era de las nuevas tecnologías hay que intentar simplificarlos eso. Pero yo, por encima de todo eso, lo que tenemos que tener sentido común. Tenemos que tener sentido común y aunque pertenezcamos a partidos políticos diferentes, lo que tenemos que es llegar a acuerdos. Lo que no puede ser es que, me lo vas a quitar a mí, pues yo voy a intentar por otro lado quitarte otra cosa. Y estas peleas absurdas que la gente no las quiere. Es que la gente lo que quiere son soluciones a sus problemas. Es eso. Yo no sé, ¿será que estoy todo el día en la calle hablando con todo tipo de personas, con colectivos que a veces le preguntas por un debate y dice, pero ¿qué debate es ese? Si a mí ese debate no me interesa. Entonces a Anáhuac le parecerá absurdo el debate en Cardona Bermúdez sobre... Absolutamente absurdo. Absurdo. Sobre el censo, ¿eh? Claro, estas ganas de alimentar un pleito insular que los canarios lo tenemos más que superado. O sea, lo del pleito insular lo damos para las murgas en época de carnavales y ya está. Qué ganas de estar... Que pide perdón, que no lo pida, que no sé qué. Únanse para proyectar las dos islas. Cuando todos sabemos que el origen del censo muchas veces incrementado era por aquellos canarios
que residían, que vivían en Venezuela, se fueron a Venezuela, que seguían residiendo aquí para poder votar en las elecciones municipales. Sí, pero que bueno, que hay instrumentos para supervisarlos, que se supervisen, que se esclarezcan los posibles errores que se hayan cometido y que si hay que tomar alguna medida correctora se tome, y si tienes que sancionarlo se sanciona, pero que no te apoyes en eso para que Santa Cruz esto, Tenerife esto, Las Palmas lo otro, que no sé, no le encuentro sentido. Como concejal de Guía de Isora, ¿qué le parece lo del anillo insular y lo de Puerto Fuenzalía? Fundamental, fundamental. Por un lado, el anillo insular, por lo que va a favorecer en la conectividad, es una obra imprescindible. Y de hecho, el tramo este que nos afecta más a Guía de Isora, que va entre Adés y Santiago del Teide, es prioritario, es prioritario. Es una pena que el incumplimiento del Gobierno de España con esta tierra en materia de carreteras, el convenio de carreteras que se ha visto recortado en estos 2 últimos años, haya impedido el cierre en tiempo y forma del anillo insular. Ahora hemos promulgado, después de muchísimas reuniones y de muchísimas conversaciones, tanto con responsables insulares como responsables autonómicos, que se le dé un impulso. En ese sentido, yo estoy muy orgullosa de que todos los comités locales de Coalición Canaria de esta comarca sur nos hayamos puesto firmes ante nuestro propio partido, porque es así, y hayamos arrancado pues un acuerdo para que se le dé un impulso a este tramo con 6,5 millones de euros, creo recordar, y que espero que antes de que concluya el año ya se pueda estar circulando por ahí, o por lo menos por una parte. Y que la otra salga enseguida. Y que la otra salga enseguida. ¿Sabes qué pasa? Que claro, cuando tú me has prometido un dinero, me traes un poquito nada más, a ver qué malabares hago para concluirlo, ¿no? Claro. Pero era importante y ahí están las prioridades y se ha priorizado eso. Ana Dorta, lo del Hospital del Sur nos puede morder. Lo del Hospital del Sur es para echarnos todos de verdad las manos a la cabeza, es verdad. Y los que vivimos en zonas como Guía de Isora, que muchas veces has tenido que correr por esa autopista porque tenías una situación familiar dramática y no sabías si ibas a llegar a Santa Cruz, ya no te compensa ninguna explicación. Es decir, a mí no me gusta hablar de Hospital del Sur hasta que yo no lo vea concluido totalmente. O sea, yo sé que ahora el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo de Tenerife, ha hecho pues un gesto de mucha responsabilidad porque es un momento muy difícil económico, pero has tenido un sentido de responsabilidad magnífico, como no podía ser de otra manera, por otra parte, y hemos conseguido pues, que se traslade el CAE El Mojón a las nuevas dependencias sociosanitarias. Pero vamos a tener eso. A mí no me gusta, y se lo digo con todo el respeto a las personas que nos están viendo, no me gusta confundir a la gente, ya bastantes años se la ha confundido. Lo que vamos a tener es un centro de atención especializada mucho más dotado, pues, tanto de consultas externas, de un área de fisioterapia, de un área para atención a pacientes con problemas de salud mental, una parte de centro de día, una parte de urgencias muchísimo más amplio y dotado de tecnología punta, que bueno, que eso es, espero que sea el principio para culminar cuanto antes mejor el Hospital del Sur. Guía de Isora sigue siendo la novia de muchos empresarios turísticos para invertir. La novia. Bueno, Guía de Isora es un municipio fantástico, es un municipio con una gente estupenda, pero no sé si es la novia. Es verdad que a veces cuando oigo declaraciones de los responsables de gobierno del municipio de Guía de Isora, haciendo ver que Guía de Isora es un reclamo para inversores, yo me alegro si es así, ¿no? Pero nos encantaría participar de eso, es decir, a mí me encantaría poder decirte ahora, pues sí, hay inversores que están interesados en esto y en esto y en esto. Yo recuerdo que en el último pleno ordinario formulé no, en el último no, en el penúltimo, y ya de esto hace como 4 meses. Y pregunté por eso, porque te levantas una mañana, lees el periódico y dice Guía de Isora reclamado por inversores rusos y tal. Y digo, ay, ¿y esto? Y yo que soy portavoz de un grupo municipal compuesto de 8 concejales, que estoy intentando buscar información y que se me deniega permanentemente, no tengo ni idea de esto, ¿no? Y lo preguntas en un pleno porque entiendes que es el órgano donde pues, debes debatir y donde se debe favorecer también la participación, ¿no? Y no te contestan. Y te dicen, bueno, hay gente interesada. Sí, vale. Hay gente interesada, eso ya lo he visto en el periódico. ¿En qué sentido? ¿Por qué están interesados? ¿Qué zonas?
por qué zonas se interesan, qué pretenden hacer en nuestro municipio, qué pretendemos hacer nosotros, consensuemos entre todos qué queremos para Guía de Isora. Es una pena que no se haga y que se haya perdido tantos años. Y una pregunta como portavoz de Coalición Canaria en Guía de Isora. En ese orden del día del pleno, donde está informes de la presidencia, informes de gobierno, el alcalde no comunica todas las gestiones que está haciendo. Si yo tengo, bueno, es que hablar del desarrollo de los plenos ordinarios en el municipio de Guía de Isora, a pesar de que el alcalde presume de esa participación democrática, es dantesca. Es decir, yo estoy esperando desde hace más de año y medio de informaciones que le solicito por registro de entrada y no me da. O, por ejemplo, en esa parte, como comentabas del orden del día, que es el control de gobierno, que por otra parte es una competencia y una función legítimamente contemplada de la oposición. Lo único que hago y hacemos el resto de compañeros es desempeñar nuestras funciones, ¿no? Se nos legitima absolutamente a la oposición. Yo le pregunto por decretos y no me contesta, me dice que ya me contestará en el próximo pleno. Es decir, yo creo que es eso precisamente lo que la sociedad no quiere. Es decir, hablemos de lo que está pasando y no controlarlo. Pero no con ese matiz negativo de controlar, sino decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué están haciendo ustedes? Y vamos a compartirlo para luego yo también poder trasladarlo a la ciudadanía o poder contrastar lo que usted hace con lo que hacemos nosotros, ¿no? Y además porque 4 ojos ven más que 2. Yo creo que sí, sobre todo cuando el trabajo de Coalición Canaria en Guía de Isora viene del contacto permanente con nuestros vecinos y con nuestros colectivos. El alcalde anunció, o más que anunció, renunció al Parlamento, porque era parlamentario regional, para dedicarse al ayuntamiento. Dice que por culpa de la oposición, por el trabajo que está haciendo Coalición Canaria, que se pueden ver los resultados en el 2015. Y el PSOE teme perder la mayoría. Bueno, las razones las sabrá él. No, Yo sí sé. No se ría que su secretario general, Fernando Clavijo, hace unos días anunció que en el 2015 que el cambio está Hombre, lo que está claro en Guía de Isora es que el grupo municipal y todo el comité local estamos haciendo un trabajo muy interesante, muy concienzudo, muy serio, muy riguroso y siempre con los vecinos. Entonces, los vecinos están viendo que somos una alternativa seria de gobierno, que estamos muy preparados para coger las riendas de la gobernabilidad en Guía de Isora, que somos vecinos. Es decir, la gente me para y me dice, yo confío en ti porque te he visto de que eres niña en el pueblo y eres una vecina más. Es decir, yo he estado implicada en un montón de cosas, ¿no? Y estamos en ese objetivo. Yo también coincido, por supuesto, que la convocatoria electoral del 2015 va a ser una convocatoria muy interesante. Estoy completamente convencida de que vamos a tener la mayoría de la confianza de los isoranos y de las isoranas. Y por otra parte, si el alcalde de Isora abandonó el Parlamento, le costó, ¿eh? Le costó porque yo recuerdo que hubo un debate ahí de meses y meses pensando si se quedaba o no se quedaba, ¿no? Y yo a veces decía, digo, pero si a mí me hubiera pasado, Clemente, si hubiese estado en esa posibilidad, que lo dudo, porque yo de las duplicidades tampoco las admito, yo no hubiera dudado ni un minuto en elegir a mi pueblo. Y el alcalde de Isora duró como 6 meses. Que sí, ¿no? Que había una confusión en el municipio increíble, ¿no? Pero bueno, él sabrá sus razones. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que estamos desempeñando en Guía de Isora. Vamos a seguir haciéndolo porque tenemos muchísima conexión con los vecinos y eso es lo que nos demandan, ¿no? ¿Y qué Guía de Isora le gustaría ver a usted en estos momentos? Pues mira, a mí me gustaría ver una Guía de Isora en la que, además de esa participación democrática real, hubiera una apuesta decidida primero por la juventud. Estamos dejando de lado, o están dejando de lado el grupo de gobierno que llevan casi 20 años gobernando a la juventud. Me gustaría ver cómo se revitaliza el comercio, porque el tejido empresarial sería un elemento clave para el desarrollo de la economía local. Me gustaría ver que se apuesta también por el sector agrario, que se ha abandonado. Y todo esto buscando también herramientas y fórmulas para generar empleo, generando empleo a través quizás de esos complejos hoteleros, pero no cometiendo los errores que ha cometido el grupo de gobierno socialista. Es decir, yo creo que se ha perdido una oportunidad estupenda, que el grupo de gobierno socialista ha perdido una oportunidad en todos estos 20 años, que no se ha planificado una oferta formativa seria y rigurosa para que los residentes en Guía de Isora pudieran optar a esos puestos de trabajo que posiblemente generan esos complejos hoteleros. Es una pena que los centros educativos
que están en el municipio no estén dirigidos, alguna parte, sobre todo la formación profesional, a crear y a formar gente para ese sector, que es un sector, ya no solo en Guía, sino en el sur, muy importante, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver una Guía de Isora, eso, muy participativa y muy consolidada en lo social, en lo económico y en lo cultural, me encantaría. Claro. Hablaba usted antes de la agricultura, ¿saben ustedes los difíciles momentos que está pasando, agrícolamente hablando, Guía de Isora, y no por los plátanos? No, yo sé, es que lo sabemos, es decir, hablas con cualquier agricultor y es un drama lo que están viviendo, ¿no? Pero por eso digo que es una pena que se haya apostado tanto por una parte y se haya abandonado de esa manera un sector que no solo favorecía enriquecimiento económico, sino generaba empleo, un empleo estable, ¿no? Y es una pena, se ha abandonado muchísimo y por eso lo están pasando muy mal, paralelamente con otras circunstancias, ¿no?, supramunicipales. Claro, eso no se puede negar. O sea. Y que la solución a esa situación no es fácil. No es fácil. No es fácil, y hay que estar preparado. Muchas veces uno tiene la sensación de que muchos responsables públicos, y esto no lo digo por el alcalde de Guía, están como en otra onda, sobre todo con el sector primario, porque mire que están cayendo cooperativas. Están cayendo muchas cooperativas, pero sí es verdad que yo creo que cuando eres responsable de una institución local, que te tienes permite que adelantarte a los exacto, tiempos. Y tienes que planificarlo no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y en este largo plazo de estos 20 años de gobierno socialista, de Pedro Martín, todos, has visto cómo no ha priorizado el sector agrario y ahora no puedes arreglarlo tratando de poner, no sé, intentando... Un mercadillo. Por ejemplo, que también no ha sabido llevarlo a cabo. Y si Fernando Clavijo la quiere, porque dicen que usted no es la niña mimada, pero sí la mano derecha o izquierda. Si Fernando Clavijo la quiere en el Cabildo. Fernando Clavijo sabe que Ana Dorta, el ámbito que le gusta es el ámbito local. Fernando Clavijo lo sabe perfectamente. ¿Sí? Sí. ¿Usted renuncia al Cabildo? Es que vamos, a mí Fernando Clavijo ni me lo ha planteado para nada. Pero vamos a jugar a hipótesis, vamos a jugar a sueños. Ay, pero ese no es mi sueño, ¿eh? A mí ese no es mi sueño. Paulino no será el candidato si nos llevamos por las encuestas de Coalición Canaria. ¿Las encuestas son ciertas? Yo lo que se ha filtrado en la prensa, respeto lo que se ha filtrado, ¿Pero fue lo que se presentó, lo que se filtró, fue lo que se presentó allí dentro? A ver, yo formo parte de la Ejecutiva, no te lo voy a negar. Es verdad que la Ejecutiva tiene conocimiento... No le pido que hable de lo que no pueda hablar. No, es que te voy a decir precisamente eso. La Ejecutiva conoce una encuesta, pero yo soy muy disciplinada en ese sentido. Lo que se habla en la Ejecutiva, yo no lo traslado a ningún medio. Por tanto, lo que sí te puedo asegurar es que el partido tiene sus órganos para designar no solo al presidente del Gobierno de Canarias, sino a la próxima candidata o candidato en el municipio de Guía de Isora. Es así de sencillo. Y hay una estructura, y hay unos órganos, y hay unos estatutos que hay que respetar, porque los hemos aprobado todos democráticamente, todos los que participamos de Coalición Canaria, todos los afiliados. Por eso yo le digo que todo el mundo es entre... Entonces el que lo filtra no respeta. ¿Deberían haber primarias, como ahora en el PSOE, en Coalición Canaria? ¿Usted es partidaria de las primarias? A mí me parece que la estructura que nosotros tenemos, además que la hemos aprobado recientemente, en julio del 2012, es una estructura muy positiva, es muy abierta, no hay impedimentos. Es decir, el único impedimento, si lo quieres llamar así, o el único requisito para ser más exacta, es que tienes que ser militante y llevar un año de militancia. Si quieres te puedes presentar. Y ya está. ¿Paulino será candidato? Paulino Rivero o cualquier persona que reúna los requisitos como ese podrá ser candidato. Luego será el Consejo Político Nacional quien determine quién sea, ¿no? Porque es verdad que quien llega en ese sentido para la candidatura a la presidencia del Gobierno tiene que optar, o tiene que obtener, mejor dicho, los 3/5 de la configuración del Consejo Político Nacional. Dicen que Fernando Clavijo está por descubrir como estadista. Fernando Clavijo yo creo que es un hombre que está demostrando su valía, ¿no? Lo está demostrando ya no solo en la gestión municipal, en La Laguna. La Laguna hoy por hoy yo creo que es un referente en toda Canarias, es envidia de todos, sino que además está llevando la Secretaría General Insular con muy buen criterio y desde el consenso, desde la participación, aunando voluntades. Yo creo que, no sé si, yo creo que ya está descubierto Fernando, ¿eh? Ya todos sabemos
cómo es Fernando, lo bien valorado que está, pero porque hace un trabajo muy concienzudo, muy responsable y es un hombre legal, que yo llamo. Es un hombre legal. Las cosas te las dice bien claras y a la cara. Y en esta última le voy a pedir que se moje. ¿El pacto Coalición Canaria-Partido Socialista le ha hecho más mal a Coalición Canaria que bien? ¿Ha sido más positivo que negativo o más negativo que positivo? En términos globales. Es que para valorarlo yo creo que tendríamos que terminar la legislatura, sinceramente. Estamos en el meridiano de este mandato y yo creo que sería precipitado valorarlo, que han casi 2 años, ¿eh? Entonces, yo lo que sí espero es que sea bueno para Canarias, que sea bueno para Tenerife, que sea bueno para Canarias, es lo que espero. Y que en este año Yo y medio... más que por la gestión hablaba un poco de la propia situación del partido, porque... La propia situación del partido. Del partido de Coalición Canaria, porque saben las divisiones que hay. Hombre, ha habido fisuras, está claro. Los pactos fisuras Coalición Canaria-PP, exacto. PSOE-PP en La Palma, lo que ha pasado en La Palma. Exacto. Pero ¿sabes también por qué? Porque cada isla, cada municipio tiene sus propias particularidades, su propia idiosincrasia. Yo creo que no puedes coger exactamente una regla y decir, esto lo establece aquí, allí, 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 allí. Pero para eso era necesario consensuar muchísimas voluntades. Entonces hay que volver a las AIC, donde cada gobierno insular... No insular... necesariamente, hay que sentarse mucho y hay que hablar mucho. Ana Dorta, vicesecretaria de Coordinación y Estrategia de Coalición Canaria en Tenerife y concejal portavoz en el Ayuntamiento. Ha sido un placer, muchísimas gracias. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Al Ayuntamiento, al Cabildo, al Gobierno, que tenga toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos telespectadores, gracias por compartir con nosotros este tiempo, una nueva edición de Hablando Claro. Más información la tienen ustedes cada mañana a partir de las 11 con la actualidad municipal en Canal 4 Radio. Que tengan ustedes un buen fin de semana.